Ponemos atención a la lectura. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Les invito a orar. Vamos a hacer una oración para pedir la guía del Espíritu Santo para este momento en que estaremos escuchando la palabra de Dios. Oremos. Dios bueno, nuestro Padre amoroso, suplicamos a tu Santo Espíritu que ayude a nuestro entendimiento, que es duro, nuestro corazón que se resiste a poder escuchar y a poder recibir tu palabra que es verdad, tu palabra que es buena para nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y a llevar convicción a nuestros corazones, Padre. Que así sea en el nombre de Cristo. Amén. Perdón. En este lugar en donde estamos ahorita reunidos, creo que hasta hace un tiempo, tal vez yo creo que hace unos 4 años, qué rápido pasa el tiempo, hace unos 4 años se hacían los cultos de capilla cuando yo estudiaba aquí en el seminario. Y más o menos con un poco menos de sillas aquí en medio, y aquí adelante se ponían sin esta tarima el grupo de adoración de los estudiantes de ese seminario. Era una vez a la semana. En esa vez a la semana lo que sucedía era que era un culto de adoración, pero era también un culto de evaluación, porque evaluaban a los estudiantes de adoración en cómo ellos estuvieran pues tocando, cómo elaboraban la liturgia. Y también evaluaban a los estudiantes de teología, o sea, nosotros, porque a nosotros nos tocaba predicar. Así que durante todo el año había un cierto nerviosismo por cuando te tocaba predicar. Había un calendario y tú sabías que en algún momento tenías que participar y predicar delante de estudiantes, delante de pastores, delante de maestros o delante de algunos hermanos que hayan venido al seminario. Yo recuerdo que había mucho nervio de mis compañeros. Pero de mi parte había nervio, pero no tanto. No había tanto nervio, y no porque yo era muy bueno, no era por eso. La verdad no lo era. Y aún no lo soy. Lo que sucedía, y no lo seré, estoy en crecimiento, paréntesis, no estaba en el sermón. El asunto era que cuando predicábamos aquí, terminaba el sermón y la gente se acercaba y te decía cuál era su impresión. Y era bueno. Sin embargo, para mí, en mi caso, predicar en nuestra iglesia, en Shalom, delante de nuestra comunidad y delante de en ese entonces el pastor Chucho, Wilbur y Fernando Galvez, para mí eso era lo que yo quería saber. Era el lugar en donde yo me ponía nervioso. Y la primera vez que prediqué, en nuestra iglesia, recuerdo que los hermanos se acercaban a mí, tal vez algunos hermanos que han participado en la exposición del sermón sabrán un poquito acerca de este nerviosismo y cuando bajas del púlpito y dices que nadie me diga nada o que Dios mío ayúdame a cuidar mis oídos, y la gente se acercaba y gracias por la palabra y decías muchas gracias hermanos, muchas gracias, gracias a Dios, pero yo estaba esperando el comentario de mis pastores. Eso era lo que yo quería oír. Porque lo que ellos dijeran iba a ser para mí la evaluación de mi desempeño. Evidentemente estaba mal. Evidentemente no era la motivación correcta para predicar. Y si tú piensas, qué terrible, qué difícil, ¿cómo es posible que los seminaristas y aún estén pensando en eso o participen guiando a la adoración de esa manera? Yo tengo noticias aún más tristes, ¿sabes? Aún graduados, ellos siguen pensando en esto. Ellos siguen pensando en quiénes le darán la aprobación por lo que hicieron. ¿Cómo será que reciban las personas lo que escucharon, la manera en la que expusieron? ¿Sabes? Creo que no es solamente
exclusivo de aquellos que predican. Yo creo que este asunto de tener motivaciones equivocadas cuando estamos participando, adorando o ministrando a través de actividades propiamente, vamos a llamarle religiosas o piadosas, nos sucede a muchos de nosotros. Como orar, cantar, estar hoy aquí sentados adorando a Dios. ¿Sabes? Ante esto, hay preguntas que debemos hacernos. ¿Es posible saber que una persona tiene una fe auténtica? Existirán evidencias que podemos decir, evidencias confiables que nos den la seguridad que estamos viviendo una fe verdadera, una fe auténtica, tomando en cuenta que una fe verdadera es aquella que está puesta en el Dios verdadero. Una fe verdadera es aquella que descansa en su confianza en el Dios verdadero. Y que ese Dios verdadero se ha revelado en la creación, se ha revelado a través de Jesucristo y se ha revelado a través de su palabra. Es posible saber quién tiene una fe verdadera y si es posible saberlo, ¿cómo? Bueno, como dije hace un momento, Dios se ha revelado a través de su creación, su palabra y su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, sí es posible hablar de evidencias en la vida del cristiano de una fe verdadera, una fe auténtica. Pero en ocasiones no sucede como le comenté del seminario. Piensa en contextos en donde tu fe no siempre descansa de manera total en el Dios verdadero. Piensa en ocasiones en donde estás cantando, orando, estás teniendo alguna actitud, alguna práctica piadosa, dándole algo a alguien y en tu mente no está esa motivación de adoración a Dios. ¿Sabes? ¿Qué dice la Biblia acerca de estas evidencias o cómo fortalecer esta fe que tenemos en Cristo ante estos pensamientos y esta tentación de desviar nuestra fe hacia algo que no es Dios, hacia alguien que no es Dios? En la serie de este mes estaremos hablando acerca de verdadera fe y estaremos enseñando acerca de esto, cómo tener una fe auténtica, cómo tener una fe verdadera, a través de qué evidencias. Y vamos a hablar algunas evidencias para poder ver nuestra fe a la luz de esas evidencias. Vamos a hablar acerca de la oración, vamos a hablar acerca del ayuno, vamos a hablar acerca del discipulado, vamos a hablar de qué es una fe genuina, qué es una espiritualidad genuina. Por eso la serie de este mes se llama Verdadera Fe. Y esta mañana estaremos hablando acerca de la verdadera oración. Esta mañana estaremos viendo cómo nuestras oraciones pueden ayudarnos a desarrollar una fe verdadera en el Dios verdadero. Porque, hermanos, tu confianza en Dios, o nuestra confianza en Dios, se evidencia en las motivaciones de nuestras oraciones. Tu confianza en Dios se evidencia en las motivaciones de tus oraciones. Y en ese pasaje que leímos, allí en Mateo 6, este pasaje forma parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Jesucristo, en este momento de su enseñanza, en este momento de su ministerio, habla de una manera maravillosa a través de este Sermón del Monte. Habla cuál es la manera correcta de interpretar la ley y cuál es la manera correcta de aplicarla a la vida cotidiana. Nuestro pasaje se encuentra casi al final del Sermón del Monte. Aquí en el Mateo 6, el Sermón del Monte termina a partir del capítulo 7. Pero nosotros en el capítulo 6 podemos notar que Jesucristo habla de tres principales pilares de la piedad judía. Él habla de la oración, él habla del ayuno y él habla de las obras de misericordia. Y en el contexto de Jesús, quienes practicaban estas tres obras piadosas eran considerados hombres muy santos, hombres religiosos, eran considerados hombres muy espirituales. Me refiero otra vez, repito, a estos pilares: oración, ayuno y obras de misericordia. Sin embargo, uno podría pensar que todo aquel que ora, todo aquel que ayuna y todo aquel que hace obras de misericordia es una persona piadosa o tiene una fe verdadera. Pero si leemos un poco más,
podemos ver que Jesucristo expone que inclusive estas prácticas piadosas pueden ser frutos de una fe falsa. ¿Te imaginas orar a Dios con un corazón que tenga una fe falsa? ¿Te imaginas ayunar, privarte de alimentos pensando que lo estás haciendo para una honra a Dios? Pero Jesús expone y dice que hay gente que hace esto y tiene una fe falsa. Hay personas que dan de sí mismo a otros. No solamente dan su tiempo, dan recursos. Pero Jesús acaba de exponer y dice que hay personas que hacen todo esto y no son personas que tienen una fe verdadera en el Dios verdadero. Jesucristo no condena las prácticas. Jesucristo no está diciendo que es incorrecto orar. Él no está diciendo que es incorrecto ayunar o que es incorrecto darle a otras personas. Lo que Jesucristo está llamándonos a ver en este pasaje que vamos a estudiar es a ver las motivaciones que llevan a cada persona a orar. ¿Qué te motiva a orar? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Hoy en la mañana? ¿Hace un momento, tal vez? ¿Cuándo fue la última vez que oraste durante un poquito más de 30 segundos? ¿Qué te motivó? Jesucristo está enfocándose en las motivaciones de las oraciones. Por eso decimos, tu confianza en Dios se evidencia en las motivaciones de tus oraciones. Y Jesucristo va a hablar acá de dos motivaciones. La primera motivación viene de las personas que son llamadas gentiles. Esas personas gentiles, Jesús las pone en evidencia. Estas personas que son llamadas gentiles, dice acá en Mateo 6:1, dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Jesús pone en evidencia a estas personas que hacen obras de justicia con una motivación equivocada. ¿Cuál es esta motivación? Que las personas les vean. Pero él, más adelante, tú puedes leer este pasaje en los siguientes versículos y él le llama a estas personas hipócritas. Hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Bueno, hipócrita, la palabra hipócrita no se usaba originalmente como tal vez la usamos nosotros comúnmente, de una manera negativa. Originalmente esta palabra griega hipócrita se refería a los actores. Aquellas personas que eran muy buenas en representar a un personaje y que tú creyeras todo lo que este personaje hiciera. Que era tan real, lo hacía tan bien y era aplaudido. Esta persona no se engañó. Porque el actor realmente no era el personaje que representaba. Su labor era esforzarse mucho porque la gente creyera en el personaje. Este era un hipócrita. El que mejor engañaba era el mejor actor. Es decir, era el mejor hipócrita. Creo que ahorita no nos diríamos eso. No nos diríamos, ay, mi hijo es un hipócrita, es el mejor hipócrita. De los 3 hijos que tengo, el menor es el mayor hipócrita. No hablaríamos así. ¿Por qué? Porque actualmente la palabra hipócrita tiene un sentido negativo. Y el énfasis está ¿en qué? En el engaño. En el engaño. Y Jesucristo dice, no sean como esa gente engañadora. Y esa es la fe de los gentiles. La fe de aquellos que tienen una fe falsa. No sean como los engañadores, como los hipócritas, que tienen una piedad falsa, específicamente cuando oran. Porque dice, y en el verso 5, cuando oren, no sean como ¿quiénes? Como esos ¿quiénes? Hipócritas. ¿Por qué? Porque a ellos ¿qué? Les encanta orar. Bueno, eso no es nada malo, ¿verdad? Creo que orar es bueno. Pero dice, les encanta orar de pie en las sinagogas.
en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Hermanos, la oración fue puesta por Dios como un medio para que nosotros podamos tener una comunión con Él. 24/7, siempre. Haga de cuenta que usted puede orar más o menos como cuando usted usa su teléfono. Es impresionante cómo nosotros podemos estar conectados aquí en el WhatsApp todo el día y estar haciendo otras cosas, como ahorita algunos, ¿no es cierto? Es impresionante cómo podemos tener nosotros conexión acá y estar hablando. ¿Y me estás escuchando? Sí. Pero estás manejando. Sí, también. ¿Saben? Así debería ser la oración. La oración es estar conectados con Dios siempre. En comunión con Él siempre. Ahí está, ya me ganó Él. En comunión con Dios siempre. Y toda aquella comunicación que venga de fuera va a interrumpir mi comunicación que tengo con Él siempre. La oración fue puesta como un medio para que usted pueda hablar con este Dios, con quien no podíamos relacionarnos. Pero Él dio este medio. ¿Y sabe qué hacía esta gente? Esta gente fingía. Esta gente no le motivaba a hablar con Dios. Esta gente lo que hacía, dice Jesús, no sean como ellos. Su fe es engañosa. Por fuera están mostrando que son hombres de oración, pero la manera en la que oran, las evidencias están mostrando lo contrario. ¿Cuáles son esas evidencias? En este mismo verso 5 dice, cuando oren, ellos oran para que la gente les vea. Una evidencia es que ellos enfocan la oración en ellos mismos. Para que la gente, ¿qué? Les vea. Este medio de gracia puesto para hablar con Dios, esa gente lo usaba para que ustedes vieran o la gente viera que Él oraba. Este es un enfoque totalmente distorsionado, un enfoque egoísta, un enfoque centrado en la persona, el enfoque centrado en quien ora. Otra evidencia de estos hombres era que querían una respuesta inmediata. Dice allá en el mismo verso 5, les aseguro que ya han obtenido su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Mira, ese Obed, qué bien ora. Ese Obed cuando lo veo, siempre está orando. O cuando lo veo, siempre dice frases de oraciones. Y dice acá, quieren una respuesta inmediata. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Y ellos se conforman o creen que la oración es esto. Es la respuesta inmediata de otra persona. Y eso no es la oración bíblica. No es enfocarte en ti mismo. No es anhelar una respuesta inmediata. Tampoco la oración bíblica debe motivarse por conformarte con una recompensa temporal. Dice en el verso 7, al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ellos se conformaban con oraciones largas, bien elaboradas. Y esa oración bien elaborada que hacían, esas repeticiones que ellos hacían, les daban un goce temporal, un placer temporal, que la gente les dijera y reconociera que eran hombres espirituales. Tal vez nosotros no nos llamemos a nosotros mismos hipócritas ahora. Tal vez nosotros no pensemos del que está al lado de nosotros como un hipócrita o de nosotros mismos como un hipócrita. Espero que no. Pero sabes, en ocasiones nosotros centramos nuestras oraciones en nosotros mismos. Al orar a Dios, pensamos primero en nuestro beneficio. ¿Quién se beneficia con tu oración, hermano? ¿Quién?
puede ser engañoso. Yo sé que la Biblia dice que presentemos nuestras oraciones a Dios. Si estamos enfermos, presentemos nuestras oraciones a Él. Pero, ¿sabías que nosotros no somos el centro de nuestra oración? Y a veces hacemos eso. A veces nosotros ponemos nuestra petición a tal grado, o a nosotros mismos a tal grado que nos da ansiedad saber si Dios está escuchando lo que estamos diciendo, porque se trata de nosotros. No estoy minimizando la salud, no estoy minimizando a la persona que aún no cree en Cristo, no estoy minimizando las situaciones de enfermedad, de necesidad económica, pero ¿quién se beneficia de tu oración? Principalmente, ¿quién? ¿Será que nuestras oraciones tienen un enfoque mayor que nosotros? ¿Será que Dios nos dio este medio para algo más grande que nosotros? Claro que sí. Pero estamos tan acostumbrados a pensar siempre en nosotros primero. Enfatizar lo que siento. Enfatizar cómo lo siento. Que podemos ser engañados y creer que las oraciones están centradas en nuestra necesidad. Tal vez no nos llamemos hipócritas a nosotros, pero podemos ser tentados a desear una respuesta inmediata. Podemos ser tentados a orar creyendo que le estamos torciendo el brazo a Dios y que pronto nos responda. Ya oré, ¿cuándo me responderá? He orado, ¿cuándo dará esa respuesta? Ya oré una vez. Y la oración no debe ser motivada por anhelar una respuesta inmediata. He escuchado en el contexto en donde yo ministro, juvenil y también en la iglesia en general, pero esto, no es cristiana la chica o el chico que me gusta. Pero ya estando en la iglesia, voy a orar para que se convierta y crea. Qué bueno. ¿Sabes? Todos en la comunidad deberíamos orar por él o ella. Todos. Por todo aquel que necesita el evangelio. Todos debemos orar. Pero no podemos usar la oración como un medio para desear que Dios responda de manera inmediata a lo que deseamos. No. Esa no es una motivación bíblica. Y tampoco debemos conformarnos con una recompensa temporal. La recompensa de un formulismo. Ya sé orar. O no sé orar, pero me conformo con lo que hago y digo. Tal vez no seamos hipócritas o no nos veamos de esa manera. Pero podemos ser tentados, hermanos, a centrar nuestras oraciones en nosotros, a esperar una respuesta inmediata o a creer que la oración debe tener una recompensa temporal, efímera. Jesús no habla de esta oración. Jesús habla de una oración que nace de una fe auténtica, una fe verdadera. ¿Y cuál es esta fe? La segunda fe que expone en este pasaje es la fe de los hijos de Dios, no de los gentiles, la fe de los hijos. Y allá en el verso 6 dice: pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ¿a quién? ¿A quién? A tu Padre, que está en lo secreto. ¿Así quién? Tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Tu confianza en Dios se evidencia en las motivaciones de tus oraciones. ¿Cuáles deben ser mis motivaciones? Deben ser las motivaciones del Hijo. Las motivaciones de aquel que reconoce que le está orando al Padre. Las motivaciones de un hijo. Antes de revisar los libros que estamos revisando y seleccionando allá en C. de García, en la oficina, abrí un libro así que dije, bueno, creo que no lo voy a leer. Y la primera línea que vi fue: el carácter es todo lo que haces cuando nadie te ve. El carácter es todo lo que haces cuando nadie te ve.
Y dije, wow. ¿Sabes? Delante de tu Padre, delante de Dios, el Hijo no oculta nada. No oculta ningún motivo. No oculta ningún deseo. Y el Hijo desea lo que el Padre quiere. Y el Hijo anhela que se cumpla lo que el Padre quiere. Y el Hijo ora y vive para que se cumpla el mayor anhelo del Padre. ¿Y cuáles son esos motivos del Hijo? Un motivo en nuestras oraciones debe ser oraciones motivadas por la voluntad de este Padre. Y Jesús dejó esta oración que conocemos como el Padre Nuestro. No es una llave, no es algo que solamente debemos escribir y poner en nuestras paredes. Lo que vamos a ver en esta oración son pautas, o si quieres ponerle tú principios en la oración de Jesús, del Padre Nuestro, que te pueden dar pautas de qué debes incluir en tu oración, qué motivos debes tener como hijo de Dios para acercarte al Padre, qué motivos debes tener como hijo redimido por Cristo para orarle a tu Padre. Tu oración debe ser motivada por la voluntad de Dios. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿se saben? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Hermano, ore usted si está enfermo. Ore usted por alguna persona que no cree en Cristo. Interceda usted por alguien, debemos hacerlo. A veces nosotros, creo que como denominación, hemos ido al otro extremo también. Hemos disminuido nuestra disciplina de oración. Pero ¿saben cuál es el centro de la oración? La voluntad del Padre. ¿Y sabes qué es lo que el Padre desea? Que Él sea santificado, que Él sea glorificado y que se haga su voluntad. Qué difícil decirlo. Ni siquiera sé qué estoy diciendo si usted está padeciendo una enfermedad. Pero sí creo algo, que debo orar deseando la voluntad de Dios. ¿Saben quién es el primer beneficiado de mi oración? Debo desear el beneficio del Padre. Hágase tu voluntad. Señor, esto está siendo muy difícil. Realmente estoy siendo tentado muy fuerte. Tengo ansiedad por el empleo. Concédeme un trabajo. Concede salud. Restaura esta familia. Hágase tu voluntad. Jesucristo, antes de ser entregado, ¿recuerdan? Él oró. Y antes de entregar su vida, para que usted pueda tener el mismo deseo, Él dijo: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hermano, y ese debe ser el deseo de nuestra oración. La voluntad del Padre. Eso debe motivar mi corazón cuando ore con mis hijos. Eso debe motivar mi corazón cuando ore con mi esposo o mi esposa. Eso debe motivar mi corazón si no lo estoy haciendo con mi esposo o mi esposa. Padre, anhelo esta restauración. Deseo esto. Anhelo ver tu voluntad hecha en mi familia. Ayúdame a desear tu voluntad. Otra motivación del Hijo es una oración que adore a Dios. Dice aquí Mateo 6, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y al final dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Se trata de Dios. Nuestras oraciones deben estar enfocadas en glorificar a Dios y que Él sea exaltado con el resultado de mi oración, con lo que Él decida hacer, en la manera en la que Él decide responder. Muchas veces no estaremos
tal vez conformes en la manera en la que Él responda. Pero Él responderá, porque es su voluntad buena. Y esa respuesta es buena para nosotros. Y nuestra respuesta debe ser de adoración a Él. Y una tercera motivación y final es, debemos tener motivos, oraciones motivadas por nuestra dependencia a Dios. Allá en los versos 11 al 13 dice, danos hoy, ¿lo saben? Nuestro pan cotidiano. Perdónanos, ¿qué? Nuestras deudas. Como también, ¿qué más? Nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. La oración y el deseo del Hijo es depender de Dios. Depender de Él para su sustento, depender de Él para su perdón, depender de Él para vida eterna, depender de Él para lidiar con la tentación, depender del Padre para todo aquello que Él haga. Esta debe ser una motivación del Hijo. Oraciones motivadas por la voluntad de Dios, oraciones motivadas por la dependencia de Dios, oraciones motivadas por adorar a nuestro Dios. Dice nuestro pasaje que cuando nosotros tenemos esta motivación, dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Cuál es esta recompensa? Si tengo estos motivos del Hijo, si Jesucristo, al creer en Él, ha puesto estos motivos en mi corazón, ¿cuál es la recompensa? Este pasaje habla en el contexto de el reconocimiento público para los fariseos, los hipócritas, reciben una honra pública. La recompensa del Padre es la honra al Hijo. La honra a aquellos que creen en Jesucristo. ¿Y cuál es la honra para aquellos que creen? Es el deseo y el cumplimiento de los deseos de Cristo. Jesucristo es honrado cuando usted y yo mostramos y reflejamos quién es el Hijo de Dios. El Padre honra al Hijo y lo honró por lo que hizo, lo honró por confiar en Él, lo honró y lo glorificó por dar su vida. Y todos aquellos que creemos en el Hijo, seremos recompensados con la honra que Cristo ha recibido. ¿Cuál es esa honra? No es una honra pública, no es una honra donde nosotros seremos los protagonistas, es la honra que Jesucristo será exaltado a través de su iglesia, a través de usted. Y usted le dará honra a Cristo. Y esa será la recompensa de Dios para usted y para mí. Nosotros seremos honrados por Dios al poner nuestra fe en Él. Seremos honrados por el cuidado de Dios para nosotros. Seremos honrados porque Él nos reconocerá como Padre. Seremos honrados por el cuidado que tiene con nosotros. Seremos honrados porque escuchará nuestras oraciones. Seremos honrados porque Él atenderá la voz de sus hijos. Seremos honrados porque Él, cuando nos ha adoptado como hijos, nos ha adoptado para siempre. Y su amor no terminará, dice Romanos 8. Nada nos separará. Seremos honrados porque nosotros somos vistos ahora como hijos delante de Dios por los méritos de Cristo, y seremos honrados porque los hijos de Dios mostrarán la honra del Hijo. Esta mañana tenemos la oportunidad de acercarnos a la mesa de comunión. El Hijo, Jesucristo, único Hijo de Dios, al tener los deseos del Padre, al anhelar la voluntad de su Padre, al anhelar el cumplimiento de salvación que Dios había prometido a su pueblo, Él murió y Él permitió que a través de su muerte usted y yo pudiéramos tener entrada a la presencia de Dios, pero también los deseos
santos, renovados en nuestros corazones por la obra de Cristo. Nuestras oraciones ahora pueden ser dirigidas con motivaciones santas, con las motivaciones de los deseos de Cristo, buscando su voluntad, deseando depender de Él y adorando a nuestro Dios.